En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, seguimos con nuestra serie de crecimiento. Hoy vamos a ver algo que es muy importante, como todo aquello que está en su palabra. ¿Qué es lo que ha de crecer? No solamente quién, sino qué ha de crecer. Y muy pocos piensan en esto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Quiero invitarles que me acompañen en la lectura de un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, esto a causa, por supuesto, de la persecución. Él fue encarcelado por Herodes. Saltemos un poco y pasemos al versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, ya ha sido liberado, por supuesto, por la mano de Dios y está con sus hermanos en la fe, y él reconoce esto. Hubo gran persecución con ocasión de lo que estaban compartiendo los apóstoles y en general aquellos que se estaban convirtiendo, por supuesto, al Señor. Naturalmente que estaba creciendo grandemente el número de personas que se estaban convirtiendo. Pero ¿saben algo que estaba sucediendo en medio de toda esta persecución tan horrenda, tan espantosa? Versículo 24, de aquí de Hechos 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es nuestro tema de hoy. Crece la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos? Que crezca la palabra del Señor, que se multiplique la palabra del Señor. ¿Y cómo se multiplica la palabra de Dios? Pues se multiplica únicamente a través de hombres y de mujeres, que como Pedro y como todos allí, no solamente los apóstoles, sino aquellos que se estaban ganando por la palabra de ellos, pues la compartan a otros. En eso consiste el evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas del Señor. Cuando yo estoy llevando esas buenas nuevas, la palabra del Señor crece. Y crece la palabra del Señor en el corazón de todos aquellos a quienes se les comparte, quienes abren su corazón a Dios. Y se multiplica la palabra del Señor. La palabra del Señor es necesario que crezca en este momento, en nuestros países, en nuestra familia. Si la palabra del Señor crece en nuestra familia, ¿qué podríamos entonces esperar de ella? Si crece en nuestra sociedad, ¿no les parece que tendríamos una mucha mejor sociedad? Un mejor país, una mejor ciudad, un mejor vecindario. Es necesario que la palabra del Señor crezca en cada uno. Precisamente la problemática que hoy tenemos es porque la gente se está apartando, sí, claro, de Dios, pero se ha apartado de la palabra del Señor. Y cada vez se imponen más normas, leyes, hasta costumbres que son totalmente lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor está decreciendo, pero ustedes y yo somos aquellos que tenemos que llevar a que la palabra del Señor crezca. Hechos 19, versículo 10 dice, así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y estamos en Hechos, y el Señor ascendió, pero es la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, dice así. Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Miren qué interesante, toda la gloria es para nuestro Señor. ¿Cuál palabra? No mi palabra, la palabra del Señor Jesús. ¿Sí? Y luego dice que Pablo hacía milagros. Bueno, era Dios el que los hacía. Extraordinarios, pero era por mano de Pablo. Nos queda claro que la palabra del Señor crece a través
de los discípulos del Señor. Hoy en día no puede ser distinto. Y los milagros de Dios, aquellos que son extraordinarios, se llevan a cabo por estos mismos, por aquellos hombres que como Pablo comparten la palabra del Señor. Crece la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor crece, pues milagros extraordinarios se llevan a cabo. Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nuevamente, crecía, prevalecía poderosamente. O sea, no era que llegaba la palabra del Señor, crecía y luego volvía nuevamente. No era entonces como algo que aparecía y desaparecía. No, crecía y prevalecía y se mantenía en el corazón de cada uno. En Hechos 6, recordemos que esta es la historia de Esteban. ¿Y qué encontramos nosotros aquí? Pues estaban fallando porque estaba creciendo el ministerio, mucha gente se reunía, pero se estaba descuidando el servicio. La gente necesitaba ser atendida adecuadamente. Entonces dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, encárguese el trabajo de servir a la gente. Así se hizo. Entre ellos estaba Esteban. Y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren todo lo que ocurre aquí. La palabra del Señor crece. Y cuando la palabra del Señor crece, crece el número de los discípulos. Por eso el mandamiento de nuestro Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Pero cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, enséñenles la palabra del Señor. Porque si uno no lleva la palabra del Señor, no enseña la palabra del Señor, jamás habrán discípulos, jamás. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que crecer? La palabra del Señor. Y muchas veces pensamos, es que tiene que crecer la gente. Claro, eso viene a ser la consecuencia. Pero crece la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplica grandemente. Y luego dice el versículo 8, y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, así como Pablo. La palabra del Señor va creciendo. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. ¿Y qué nos dice? Ahí la palabra de Dios, que la gente se juntó pues para oír la palabra del Señor. Pero se encontraron pues allí pues muchos judíos, que eso les dio rabia. Y entonces comenzaron a refutar y a impedir que Pablo compartiera precisamente a los judíos. Pero mira lo que dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a ustedes los judíos, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, o sea, a nosotros los gentiles. ¿Y cómo lo tomaron los gentiles? Versículo 48. Los gentiles oyeron esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. La gloria no era para alguien más, era para la palabra del Señor, porque la palabra del Señor había llegado a ellos, porque la palabra del Señor crecía, se multiplicaba, prevalecía en ellos. Era lo principal. Y glorificaban la palabra del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Claro. Y creyeron, nos dice así, para vida eterna. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Se difundía, crecía, se difundía, se multiplicaba. Y por lo tanto, se multiplicaban los discípulos. Así es como ocurre. Y finalmente, 2 Tesalonicenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, dice Pablo, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que ha de crecer la palabra del Señor, que la palabra del Señor corra, que la palabra del Señor se difunda, que crezca, que se multiplique la palabra del Señor, para que se multipliquen los discípulos, para que se lleven a cabo milagros extraordinarios. Crece la palabra del Señor. ¿A quién le fue encomendado esto? A nosotros, sus discípulos. Señor Dios nos
presentamos delante de ti hoy, Señor, y viendo lo que tú haces a través de tus discípulos, como Pedro, como Pablo, como Esteban. Queda claro, Dios, que aquí lo fundamental es que crezca tu palabra. Pero es que eso fue lo que nos dijiste en el mandamiento, el mandato superior de Mateo 28, del 18 al 20. Solo hay una manera, y es enseñando la palabra del Señor, tu palabra, Jesús, a otros, para que tu palabra crezca en cada uno. Por eso Juan 15, permanece en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Es necesario que crezca. Señor, lo que vemos hoy es que tu palabra está decreciendo. Pero no, Dios, ahora, Señor, úsame, dígale a Dios, para que tu palabra crezca en mi vida, en mi familia. Crezca, Dios, en mi tierra. Pero tú me has encargado esto. Ir al mundo, comenzando por mi ciudad, mi Jerusalén, mi Judea, que puede ser mi país, y hasta lo último de la tierra. Que crezca tu palabra, que se multiplique, que se difunda, que corra. Ahora, que Dios, que el Señor, que es el centro de su palabra, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a quienes día a día precisamente difunden, a quienes llevan a que la palabra de Dios corra y nos ayudan para todo ello. Muchas gracias a Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, Colmundo Radio y sus diferentes emisoras aquí en Colombia, Platino Estéreo, Corregimiento del Jardín en el Bajo Cauca colombiano, y en la bella Guajira, ahí tenemos Guayú Estéreo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Por favor, antes de irse, si este programa ha sido bendición para usted, póngale me gusta y suscríbase a nuestro canal, nuestro canal Soy CT si no lo ha hecho antes. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.